Van a visitar Colombia con Wingo. Visita wingo.com para reservar bo pasaje. Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. O capitão ainda Ramiro Brett e também copiloto Vanessa Ler, que foi o de Wingo, e também a azafata ainda Angie Dirks, e o servidor aqui, que acompanhava de tour aqui. Nós que arribamos a Puerto Rico. Puerto Rico é uma isla caribense em um território americano, que incorpora um paisagem de serra, cascada e selva tropical, el Yuque, na San Juan, a capital cidade mais grande e área de Isla Verde. A área de Isla Verde, está conhecida como passou banda de hotel, bar e beach e casino. Oh, yeah. De barrio de Old San Juan, está presente colorido edifício colonial espanhol e el Moro e Fortaleza. Fortificação enorme de centenário. Puerto Rico, sua capital está San Juan. E a população está 3.2 milhões de gente. Say what now? 3.2 milhões de gente. E na oficial language Spanish of inglês. Também. O Spanglish. Ng governador da Pedro Pierluisi. Oh, Lord. E também ng area code 787 e também na parte de Espanha para o 10 de dezembro de 1892. Toda pessoa de Porto Rico, que nasce em Porto Rico, desde 13 de janeiro de 1941, está parte de Merca. Que me estima nasce por mim que sei? Promete que Kika? Até também? 1941. Ok. Bueno, outra parte de Merca, manting passaporte US americano. citizen. Ok. So tiene nasce mitad nas 39 que me enseña y ahora no. Outra parte de So all the other ones are Americans. América, sim. E essa parte de Puerto Rico que eu vou ter em pantalla. Kita na moneda? Dólar. Mas vai não, bonito lugar. Sim, sim, sim. Bonito lugar. Bonito. Hope eu não também tem cascada e nós passamos de viagem. Em pantalla nós vamos ter a Milo Brat que é hotel ng Ave Maita de Puerto Rico. Ave Maquis, dos ubicación, Maquis un normal, un hotel, y Maquis un Airbnb, que es como una media experiencia, pues no sabe, a pesar de todo, Puerto Rico tiene bastante naturaleza, también tiene su pida selva, su pida playa, ahora está bastante interesante para vos experiencia tour 2, el problema que vos está guardando en pantalla, esta mira el Caribe Hilton, y tiene un precio de $299 para noche. Ahora ya con impuestos te llega a 372, pero esto vale la pena. El hotel aquí te cuenta con el hotel aquí te cuenta con gimnasio, tiene de hidromasaje, alberca, desayuno incluido, servicio de habitación, tiene un bar incluido, este es su pool, lo que también viendo ahora en pantalla. Es prácticamente casi un 5 estrellas. Queda a 7 minutos del aeropuerto San Juan, Fernando Luis Rivas, a 7 minutos en auto. Tienes a 9 minutos caminando la playa El Escambrón, Fuerte San Jerónimo a 5 minutos caminando y el centro comercial Paseo Caribe a 4 minutos caminando. Está bastante fácil, accesible, tour costing incluido. Oh, wow, nice. Sí. Está bastante moderno, bastante parche. Y vos estás allá, un tremendo view. Sí. Para Landa Mainta, Wake View de la Madi Viaja. Not bad. No, é de 2,15 a walking. Vai exacta. Essa aqui está un cúpula con vista panorámica. ¿Ok? Esa aquí, ¿qué hay en el alojamiento? Botín, wifi disponible, vistas a la montaña, aparcamiento gratuito en la instalación, jacuzzi privado y una televisión, entre otras cosas, de las comodidades que tiene. Sí. Disfruta de una vista panorámica y vive una experiencia única de glamping en el campo con vistas a la montaña del área oeste de Puerto Rico.
El espacio tiene una habitación principal que está ubicada en el domo, la cual cuenta con una cama tamaño queen, aire acondicionado, decoración rústica y vista panorámica. También tiene una mini cocina exterior equipada con grill de gas y una hornilla, nevera pequeña, cafetera y utensilios básicos, que es lo que necesita para hacer cosas sencillas, porque al final uno va de vacaciones y nunca cocina. Bueno, yo nunca cocino. También tiene un baño completo fuera del domo, con calentador, jacuzzi privado con calentador y, como se mencionó, un jacuzzi. wow. Oso va que el resto. Wakebek. Wakabik. Sa ita glamping. Ya está, medyo wabong. Y está aquí tiene un preço, minusati na lámina sorry, euro, pero me tiene un preço de 117 euro. What was change? Yeah, Change ali. waka no, change. Nice. El domo está ubicado en el campo de Moca, a 12 minutos aproximadamente del pueblo, y Ok. tiene cercano panaderías a 5 minutos, restaurante a 8 minutos. Toch goed. Hobby bonita. If you want to do things different, basta Sí. ka ba kung napatuloy ko por tingbo regular location ng kubo queda, hotels nang isa kita meta un different type vibes. Isa mo. Hindi kaya nos lo quise say. I'm the bike ko me. Parang Like Puerto it, Rico no? não tá calor, não? Tá fresh. I'm the bike ko me. Tá fresh. Pero wala na sa punin nos maleta nang pero sowieso no sing pali atividad tours ku activities na Puerto Rico sowieso ta un lugar ku bo pa hasi hopi ko boting undi Acocos Island all inclusive snorkel Oh, and boat Acos? tours Acacos. Y seita un tour de 5 horas pa solamente $25. Beautiful all inclusive tremendo. También boting LED kayak night glow tour en el condado Lagoon. Sabe que tá interesting, pero esse não que hasi un kayak tour at night Ah, sí, mawake. com LED lights. Sí. Sabe que tá un tour pa hora só. And that's for $65. E sabe me diga nos tu quatro também love sabe. Sabe tem 4-course meal, but elevated. An elevated dinner experience. Tem city lights and ocean breeze. Sabe que tá $55 per persona, pero mensen you're eating in the sky. Yep. You're eating in the sky with an amazing view. And besides that, sowieso mané kung big a mencionar el Yunque Rainforest. É, mas iba yun. E nanta meting water slides e beach tour. Com transporte para solamente $70. Aqui vai estar um tour de 5 horas. So you're experiencing the Completo. whole rainforest Wow. with guide and everything. Dahil to tekin with the flight. With a flirt? Aha, Sì, kuya con mo the sa'yo flight? To tekin no, dori na. Andiamo ng dori no. Anda. Sì, sentire to hobi ti no. Ting hobby. Sì, No, sowieso to pa dori tayo yaman ng lang, kuya man rainforest. check pa, kuya man lang pa mi katulus. To dori yaman lang Puerto Rico, Loros. na yaman lang Perico. But make a lot of noise. Handa make a noise Sì? mini. Nada manesong ko nos thinking ang. Nata pika no, sino. Iso, while we're trying to find out which animal Big is talking about, no seeing ATV tours nan tame, botame ting snorkeling e sighting of tours the turtles, ting hopi tortuga na may imana nan. E tame boting mas kayaking, and last but not least, of course, no seeing kubay na a waterfall. Yep. Ami que maak me, nunca maak me um waterfall. I'm missing. Sim, mi que er maak Así, me um vaya, waterfall. ¿Vos nunca llegas a una catarata? No. Nunca. No, Frío como un demonio. I can Fríísimo, imagine. frío, super Pero mi frío. que maak me Nou, is je ook bijna. na el Yunque Rainforest. Tama nating tour ko tabay inang, and you spend like half of the day inang. So we go swimming in the water. Dus That the mas nos waterfall. mesmo sa empacado. Vai sim panha assim, no? Kita po Oh. panha full. Oh. No. Sì, bodi kita po panha full. Masali kung lich pegang kami na. Siguro na mo na. Aha. Plega. No, pero Labirin ina tortuga, ina res ko na. nada, no. Nati yung base, no. Pati maheni na we doing. You can No, go out patay, completely. Wa, timbiya patay hen, temporada de turista. Pero turista ba tayo? Kiba tawari? Eh, conheceu o tal. E digo Ay, que me no, ali para dar, okay. Pero tambe. Well, para mim que sei, para mim vai na Angie. Okay. E vuelo lá tá Quanto? direto a $55. Oh, not bad. Direto, straight. E se você botar raia, botar raia vuelo quando passa Bogotá também, vai ser quando $408. Oh, wow. Okay. So, antes você botar tem American Eagle também, né? Yeah, it's American Eagle. Correct.
Já você. Antes da. Pero sí, y a veces nos tengo que explore en nightlife también. Y que me lo recomenda la placita de Santurce, me te quiere me te bon. Eta un di hotspot nang di nightlife na Puerto Rico y en anti mayoría local y turista também. Dus de hobby bon visita y boting hobby party goers ko também na tambi y bo por comer rondi e banda mes. Pa sobra lo que kunanda bisa ya mane aqui na nos ting truck ananting mane stopjes nang ku empanadillas. Dus turista aqui na por haya também, vamos a después de trip, bota pase na rato, ya nos toma. E também para algo tiki mais toch ding e party poético, boting the Poets Passage, kuta mais galeria e eta café showcase, kuta trahadi e local e poeta local Lady Andrews. E também na meu aqui como sting, boting e de Mar Azul Viques, of the Viques. Ku eta situada na Isabel II, anto bo por enjoy un nice cold cocktail sa kitong tiki mas wak man sunset. I bo po nanta rekomenda mas hopi Smash Burger. Smash Burger e Brazilian lemonades made with Vica's own Crab Island orange infusion rum. Dus bota enjoy un sunset e tambe Delicious meal. correcto F&B. E mi awaki na busca mi ahaya La Factoria. Kutame eta mane un restaurant pero con ambiente ameno. Na onda kuting bartender na pa asina dunabo lo que kuta cocktails e classic cocktails na ireconocí pa Puerto Rico. Dus esa lo que comi por ahaya kuta mane toch tranquilo y mane via mencionar kaba boting e let kayak night glow tour. Como de querer nos lo vai seguro. Pero también me suena mi que era pasar arriba fun facts de Puerto Rico. Na onda ku Puerto Rico citizenship no te existi, dus tu tiene un pasaporte americano. Y también cantica María de West Side Story ayuda a support Puerto Rico su recovery después de Hurricane María de 2017. Sí, correcto. West Side Story. Yo creo que la canción más pegada de Puerto Rico es Despacito. Sí. Y también Puerto Rico es el único country that American citizens por travel con solamente un ID. Of course, because if you live in the US, you can also go from state to state just with your ID. Sí, solamente Ik con weet toch ID. gewoon mind-boggling, no? Sí. Ik wil gewoon travel con ID. Y también en la visa Fast Facts, que official name the Commonwealth of Puerto Rico. Excuse me. Y el nickname de Puerto Rico es la Isla del Encanto. Dus, sí, esa es Puerto Rico. PR. Un rato de visa ¿Cómo? R, PR. que no hay R. Hanguear. Esto va a hanguear. Tempo que papá de Puerto Rico estaba Na 90. no tem gasolina ainda. Daddy Yankee está, sí, pero Hey, sin mi hija, gasolina. gasoline. Gasolina. La canción. La Ah, the canción. song. Oh, I mean, oh. That is, no. Vai para comprar disco e vai para Brady Rosalito. Verdad, esto está bonito lugar, by the way. Y día 8 de octubre también tiene concierto de aventura. ¡Melissa! Ya. E manemos saber se sempre ora bota bebê, bota hambre, bota ani come e boca come e comida nan criolla com Ramiro Brate prestar. Qual é possível, não? Oh my God, Mofongo. Vamos na Ramiro que pode ser o que possível. Mofongo. What is mofongo? Ramiro Brett. Y el primer plato que vos estás viendo en pantalla está mofongo, es uno de los básicos que puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar de Puerto Rico. Está hecho con puré de plátano frito, abundante ajo y chicharrones. Piel de cerdo frita. A menudo se sirve como acompañamiento para el cerdo o el pollo. Para conseguir el mejor mofongo posible. La base debe mantenerse suave y así realmente... Angie, Straff. Y así podrás sentir la crocancia de la piel de cerdo frita que a mí no le gusta. Y si está cocinado así, definitivamente estará
en lo más alto de la lista de lo mejor de la gastronomía de San Juan. Por fortuna puedes encontrarlo prácticamente en cualquier lugar de la ciudad. Pero não pode ser mofongo sem cerdo? Ah, mitad que vos lo puedo pedir con pollo. Sim, Sí. toch? Sí. Una vez que vai It ser looks acaba. good. Looks delicious. Não sei que não. Cógeme Café. café. Sí, literalmente es café, literal. Pues, Por lo que Felipe. veo. Y debido a la gran cantidad de plantación de grano de café existe en la isla de Puerto Rico, sabes que donde vayas podrás disfrutar de una taza de café fantástico. Toma una taza de café caliente en la mañana antes de comenzar a explorar la ciudad. Disfruta de una mezcla suave y dulce mientras esperas que la cafeína haga efecto y te despiertes después de una noche de diversión en San Juan. Já você acaba. Café. Una noche de diversión. Não sei se para de dos, puta. Uepa, este sí se ve buenardo. Oh, what's this? Y esto se llama tripleta. Si lo buscas es un sándwich monstruoso, entonces no puedes dejar de probar una tripleta. Este favorito de los puertorriqueños normalmente lleva pollo, cerdo y res. Sí, los tres es el bocadillo perfecto para disfrutar a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Después de una velada con mucho licor o simplemente que te desvelaste, debido a esto, los mejores lugares para encontrar esta maravilla vendría siendo Colosal, es un camino de comida o una panadería que atienden hasta alta hora de la noche. Termina la noche con el pie derecho. Wow. Ahorita mostrando que matou guayaba. Yeah, Guayabo. yeah. Ese está por muy cuando hay Tripleta. Não sei tanto que não. Oh. Ah, Vic, hoy te mamaste, güey. I love that he put some drinks in between. Yeah, y aquí en pantalla verán la famosa y popular icónica piña colada, refrescante después de una tarde de turismo bajo el sol con una piña colada muy helada. That dinner? Não, já não. No, pero es algo bastante icónico allá. Sí. La bebida oficial de la isla, bueno, en realidad sí es medio oficial de allá. La bebida oficial de la isla desde el 78 se sirve prácticamente en cualquier lugar. Encuéntrala en bares, restaurantes e incluso en kioscos al costado de la carretera y pídela con cualquiera de sus versiones, con o sin ron. Te refrescará de ambas formas y te vendrá de maravilla mientras descansas después de haber explorado. Si te interesa probar la original, hay dos lugares que dicen ostentar ese título, que viene siendo en el Caribe en Hilton, que es donde nos vamos a quedar, Claro. porque Vi se va a quedar en el Dom. Sí. Y sí, él dijo. Sí. Nosotros en el hotel. Ajá. Claro. El Caribe Hilton dice que la han preparado desde 1954, cuando Wow. Ramón Monchito Marrero preparó la mezcla por primera vez. You see that? Sin embargo, el equipo del restaurante Barra China señala que la piña colada original fue creada allí por Ramón Portas Migot. Okay, Ramon, your drink went all over the world. Piña colada. En el 63. Sea quien sea que esté en lo correcto, no puedes dejar de probar este delicioso cóctel en tu recorrido por el viejo San Juan. Tremendo. Tremendo. Nós vai em nos 5 por essa aqui. O tipo é Old San Juan. Old San Juan está Ajá. muito bonito. Sim. Botar tudo que põe a cara. O que é que tá? Esto es lechón asado. Oh, what is that? ¿Y tú sabes qué lechón? ¿Qué es lechón? Tú lo vas a comer. Parece que es cerdo. Sí. Y a veces las comidas tradicionales son las mejores. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque con los años la receta se ha perfeccionado. En Puerto Rico este es el caso del lechón asado, carne de cerdo que se asa al palo. Es una de esas comidas que puedes sentir que están preparando a 1 kilómetro de distancia. Sí, porque es como carne en bar en Venezuela, ¿no? Prepárate porque la boca se te hará agua. Ujú. Porque el cerdo completo se empapa con sal, pimiento, orégano, ajo y ají dulce para luego cocinarse al carbón debido al proceso. La piel queda extra crujiente, lo cual hace que este plato increíble sea aún mejor. La mayoría de los lugares que sirven este plato lo hacen al estilo de una cafetería, acompañándolo con arroz de guandú, plátano y tendrás una de las mejores comidas de San Juan y limón. Looks good. Hoy sí metiste un poco de comida, compadre. I love your Ah, vibration with cerdos. O que tá? Esto se llama quesitos. Quesitos. Y comienza el día con el pie derecho, o sea, con un quesito. Este pastel de hojaldre crujiente tibio normalmente se rellena con queso, pero no siempre. A mí Entre me los gusta. sabores puedes encontrar guayaba, dulce de leche, caramelo salteado e incluso tocino.
El bocadillo frito se rellena con la pasta con sabor y queso crema y luego se fríe, lo que hace que cada bocado se sienta perfectamente crujiente, asegurándote para que lo agregues en tu viaje, pues. Si no lo agregas, fallaste en tu viaje. El siguiente platillo, porque son como 20 platillos que tenemos en la mañana de hoy. Esto parece croquette, pero no creo que sea croquette. ¿Cómo se llama? Y esto se llama alcapurrias. Alcapurria, eu também vi, tá largo. Ah, quer ver? Também é dedito, pero preto. Brian. I mean, to, nada preto y nada blanco. É meio também. Oh, we're colorblind as well. Okay, yeah. Y al igual que las comidas, con frecuencia encontrarás alcapurria impuesto a los costados de la carretera. Para preparar esta comida local de Puerto Rico, viene siendo el buñuelo frito, se prepara con una masa de plátano verde y yautia rallada. Y a menudo se rellena con cangrejo, camarón o langosta y se fríe hasta obtener su sabor delicioso. Sí, viene siendo como una especie de croquette, pero con platanillo. Okay. Con masa de plátano. Tremendo. Não só assim tem mais, cozinha? Claro que tiene más. Todavía quedan como 40 segundos, ¿no? Não. También tenemos bacalaitos. Eso. Quieta. Bacalaitos viene siendo, son buñuelos de bacalao. Similares a los panqueques, un bocadillo satisfactorio y suculento para los amantes de los mariscos. El bacalao, que se cura con sal y se hace hervir o se deja reposar durante una noche, se raya y luego se mezcla con harina y leche. Y si no tienes leche, le echas agua. La masa se sazona con ingredientes sabrosos como sofrito y comino, acompañándolo con una cerveza helada local y untándolo en salsa picante. Me gusta con, esto me sabe con Kiko Bodinho Bebé. Claro, es definitivamente una de las mejores comidas de San Juan. Caladitos. Saltfish, people. In a different type of way. Este es mi favorito. Oh, this look good. Tostones. Please, don't tell me sir, though. A mí me gusta Não suaco. el tostón. É um outro. ¿Você segura estos son me gustan? Sí. A muchos puertorriqueños les encantan los tostones, ya sea que vivan en la isla o se hayan marchado de ella. Los plátanos fritos se pueden encontrar prácticamente en todo San Juan y a menudo se acompaña con carne. El truco para preparar este sencillo plato a base de almidón es freírlo 2 veces. Okay. Revisa los tostones antes de comerlos. No hagas a menos que sean medallones perfectamente aplanados, crujientes y dorados. Es la única forma en la que se debe disfrutar en un tour gastronómico por el viejo San Juan. Ya casi llegando al final, mi people. Ya tengo hambre y todo. Teki. Ateki, Arroz. ñaquiti. Arroz con Kiko, gandules. Este viene siendo... Ahí ya va, que no le di a la imagen siguiente. Este viene siendo Ahora pusemos un cobón. arroz con gandules. Quita candules. Eso lo vamos a averiguar ahora. El plato típico de Puerto Rico claramente tiene influencia caribeña, al igual que algunas de las otras comidas que se preparan en el área. Sin embargo, los puertorriqueños se han apropiado de arroz con gandules gracias a su increíble y deliciosa salsa de sofrito. La salsa se prepara con diversos ingredientes aromáticos y el arroz normalmente se prepara con cerdo, pimiento rojo y aceituna, para luego mezclarse con la salsa de sofrito, de modo que cada grano quede bañado con la salsa. Su sabor lo vuelve un competidor por el puesto de algunas de las mejores comidas de San Juan. Gandules viene siendo el grano, ¿no? O sea, los frijoles. Esto viene siendo gandules. Okay. Por último, por aquí ya estamos llegando a los postres. Este es asopado de pollo y también tiene gandules. Allá tú tienes que ir al baño, sí, porque sí, no, porque si no, cultura gandules, ¿no? Bom chando poneu. For sure. Stop. Asopado de pollo. A veces nice. solo necesita algo sabroso para calentar el cuerpo y el asopado de pollo es la respuesta puertorriqueña a la clásica sopa de pollo. Hecho con arroz, pollo, aceitunas verdes, guisantes, tomate y este estofado es la mejor comida reconfortante de su afamada explosión de sabor. Este es un plato popular de domingo en Puerto Rico, se nota, ¿verdad? O domingo o lunes. Una forma perfecta de terminar el fin de semana. Puedes encontrarlo en la mayoría de los menús de restaurantes Viejo San Juan, donde hallarán algunos de los mejores platos gastronómicos. Bueno, pues que todos son los mejores platos, decídense, ¿no?
Tiene que ser uno, no pueden ser todos. Nanda enjoying all of the plates. Y por último, vamos a pasar para los postres, que está el tembleque. El tembleque. Tembeleque. No puedes visitar un lugar nuevo tembleque. sin tembleque. Tembleque, epa, cuidado. No puedes visitar un lugar nuevo sin probar algo dulce. Y San Juan tiene muchas opciones de postres para agregar a tu tour gastronómico. El tembleque es un budín de coco que se mueve así. Yo nunca dije que llama tembleque, ¿no? Tiene que ¿Cómo se mueve el tembleque, Ganji? Antes, ¿por qué color de tembleque? Movemos. Es un budín de coco que se mueve. Tiene una textura similar a la gelatina. Es gelatinoso. ¿Por qué no voltea, Emi? Voltea. Sí, le sé- Gelatinoso. Ok. Pero sigue siendo rico y cremoso. Yeah, obviously. Cucharadas de 3 cucharadas. Y lo bueno es de este plato que es recrearlo, es muy sencillo. Por lo que si te encanta, simplemente recuerda que la leche de coco dulce es la estrella de este postre ligero. Coco. Like it looks very delicious, very white. Y Sí, por, jelly. y Very por smooth. último tenemos aquí Y creamy. ¿Qué más? Delicious. Sí. Pan de mayor. Listen, Linda, is you said for them. Tú mismo lo What's going pusiste on? ahí, inmenso. Do you Usted have to go come, somewhere? hace- Do you usted- have to go somewhere? Usted come bon. Me dejamos. Pan de Mallorca. Y por último, porque ya no quiero hablar de comida porque tengo hambre, si disfrutas de un desayuno con algo dulce, entonces asegura un buen comienzo a tu día y acompaña tu café con un pan dulce de Mallorca. El delicioso bollo, cuyo patrón circular se asemeja al de una concha de caracol. Se prepara mezclando una masa de harina, azúcar, huevos y mantequilla. Si bien el bollo tiene su origen en la isla que le da su nombre, se puede encontrar en la panadería de todo el viejo San Juan y definitivamente debes agregarlo a tu tour gastronómico por el lugar. Cubierto con azúcar impalpable, espolvoreada. Este bollo para el desayuno no tiene nada básico. Esas fueron las comidas más Yes. Y Puerto Rico. resaltantes de Puerto Rico. Yes, delicious and nutritious Yum, Puerto Rican yum. food. Delicioso. Yeah, like, Nós quero avisar o Dan que é para bolo conosco Puerto Rico. of course. Nós estamos para outro simambé com outro vuelo Sim. junto Vamos com sim. o Wingo. Vamos cocinar sem roupa e ir mais. Sim. Junto com o Wingo Deixa. e tu piloto na e a sapato ng masyadan que para comer nos na Puerto Rico, San Juan. Comienza tu día de la mejor